Buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén muy bien, disfrutando este hermoso sábado. Saludamos a los hermanos que se conectarán con nosotros para escucharnos en directo, como a los que nos han de escuchar a través de la semana. Espero que todas las cosas estén como siempre fluyendo en vuestras vidas y que las cosas vayan muy bien. Mi pregunta hoy es, ¿estás buscando al Señor de todo corazón? La Biblia nos enseña en Jeremías 29, del 12 al 13. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. ¿Has experimentado alguna vez una temporada de sequía espiritual en la que no has podido sentir la presencia de Dios? ¿En la que tus oraciones te han parecido superficiales y sin ningún fervor? ¿Y al leer la Biblia te pareciera que era un libro cualquiera carente del más mínimo interés? Si durante esos días hubieras llevado un diario, probablemente hubieras escrito que la sequía se produjo cuando tu corazón y tu mente se enfocaron en algo o alguien que no era la persona de Jesucristo. El remedio para esa sequía espiritual es aprender a buscar al Señor de la manera en que Él nos dice en el pasaje de hoy, de todo vuestro corazón. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos exhorta a buscar a Dios con fervor y con entusiasmo. En el Salmo 63:1, David escribió: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. David escribió este salmo mientras se encontraba escondido en el desierto de Judá, huyendo del rey Saúl y sus ejércitos, quienes lo buscaban para matarlo. Y allí se levantaba de madrugada y clamaba a Dios, confesando la sed espiritual que sentía por el Señor y declarando que Él era el anhelo de su carne. Más adelante también expresa su gozo al bendecir su nombre y alzar las manos en alabanza y adoración, aún en aquellas circunstancias tan duras y difíciles. En ese periodo de su vida, David, un hombre conforme al corazón de Dios, buscaba al Señor con un profundo deseo de hallarlo como si fuera el agua fresca que tanto necesitaba para clamar su sed. Esa actitud refleja el deseo profundo de la presencia de Dios, el hambre y la sed de su compañía y el anhelo ferviente de crecer en intimidad con Él. No significa simplemente ir al Señor cargados con peticiones y necesidades para que Él las supla. Buscarle con fervor puede incluir necesidades y peticiones, pero no es esta la prioridad, sino más bien el deseo de desarrollar una relación íntima con Dios y disfrutar plenamente de su santa presencia. Cuando está en esta actitud en nuestro corazón, Dios nos promete que le hallaremos. Y cuando le hallamos, siempre resulta en que todas nuestras necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales son suplidas. Así lo prometió Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habiendo experimentado esto, ya siendo un anciano, David escribió el Salmo 37 y en el versículo 4 dice: Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos aprender a disfrutar plenamente de la presencia del Señor, a deleitarnos cuando venimos a Él en oración. Debemos hacerlo con fervor, con pasión, con expectativa de algo nuevo, no como una rutina obligatoria. La Biblia nos exhorta a venir delante del Señor con toda confianza para disfrutar de su misericordia y de su gracia, sabiendo que Él nos ama y desea bendecirnos de todas las maneras posibles, como lo dice Hebreos. Acerquémonos pues confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No podemos esperar grandes resultados si no consideramos este tiempo a solas con el Señor como si como si estuviéramos con la persona amada de quien estamos profundamente enamorados. Esta debe ser la actitud del corazón. Para ello debemos rechazar todo lo que pueda interferir en esa comunión y concentrarnos en pasar un momento de genuina adoración, expresando sincero amor a quien tanto lo merece.
Vamos a orar. Padre Celestial, vengo a ti para adorarte, Señor, y darte gracias por todas tus bendiciones. Ayúdanos, oh Señor, a deleitarnos en tu santa presencia y a disfrutar plenamente de este tiempo contigo, Padre Celestial. Pon en nuestro corazón el fuego de tu Espíritu para que podamos verdaderamente amarte con fervor, con pasión y verdadera santidad, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los Amén. dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo pastor John Hyde. Amén. Muy buenas tardes a todos. Un abrazo, un saludo cordial desde aquí, desde Machietá, municipio de Cundinamarca, vereda Mulatá. No Mulata, Mulatá. Muy bien, un saludo a todos en donde nos estén viendo con mucho cariño. Y sé que hemos podido llegar allá y algunos están muy fielmente ahí siguiendo nuestras transmisiones que nos permite el Señor para enseñar su palabra, para llevarle aliento a las personas, para, para ver la forma de que Dios quiere exactamente cómo es que nosotros vivamos esta nueva vida que Él nos da, que Él nos ofrece, solamente por creerle a Él, por escuchar su palabra, por entenderla, escuchar atentamente todo lo que nos dice y empezar a descubrir el error y la verdad y desechar el error de nuestras vidas, que finalmente es lo que nos hace daño. Con varias personas, casualmente he hablado esta semana sobre lo que es pecado y yo no me canso de repetirlo porque a mí me parece que la definición de pecado es mucho más linda en el sentido de lo que Dios quiere quitar de nosotros, que nosotros entendamos, que quiere y que nos dice no lo hagan y lo dice es porque el pecado nos daña a nosotros mismos, no daña a Dios, ni siquiera lo ofende, pues porque Dios sabe todas las cosas, Él sabe con antelación, Él fue el que creó todo, Él sabe cómo lo creó, Él sabe lo que va a pasar con lo creado, amén, y entonces pues esa es su omnisciencia, y, y entonces pues cómo Dios se va a escandalizar con el pecado si sabe que nosotros fallamos, y por eso fue que murió en la cruz por nosotros. Entonces no se trata de que ofendamos a Dios, sino que el pecado nos daña y somos eso tan particular que Dios creó y lo que pasa es que pues a nadie le gusta que sus hijos se dañen. Entonces, entender que el pecado no es nuestro amigo, entender que por causa del pecado Jesús vino y murió y se sometió a todo lo que se sometió en ese proceso de la crucifixión, pero además resucitó victorioso. Entender esto debería a nosotros darnos una plena confianza, una solidez en nuestra fe, en nuestra seguridad, y de hecho experimentar una libertad aquí mismo en esta vida de todas esas opresiones que es lo que tratamos de enseñar. Y hoy es continuación del tema de hace 8 días, que inicié hace 8 días. Y entonces, por eso quiero que entendamos nosotros que la misericordia de Dios actuó sobre nuestra injusticia. Entonces, la forma en que nosotros entendamos la justicia de Dios, su gran, inmensa, infinita misericordia, y todo esto que nace de la esencia principal que compone a Dios, si podemos decir que Dios es compuesto por algo, pero es como el atributo principal, que es su amor, y de ahí nace todo lo demás. Amén. Nace su justicia, nace su misericordia, nace su bondad, nace su creación, nacemos nosotros de Él. Amén. Si entendemos cómo opera su justicia, que es totalmente diferente a la nuestra, amén, y a nosotros hay cosas de Dios que nos parecen ilógicas, que inclusive nos parecen injustas, pero porque no entendemos, simplemente. Y cuando lo entendemos, entendemos entonces que la justicia de Dios es perfecta. Y ella parte de ese amor que Él es amor. Entonces, cuando lo entendemos, esto va a dar lugar a que nosotros podamos vivir esta vida en este mundo
ojalá desde hoy en adelante, si es que no lo has estado viviendo ya, de una manera que se acerca mucho más al deseo real de Dios que a lo que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir, el deseo de Dios para nosotros. Y nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en medio del pecado. Entonces conocemos todo lo que es maldad, todo lo que es caos, todo lo que es desorden, todo lo que es inmoral, todo lo que es amoral, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso se basa la justicia del hombre, no la justicia de Dios. Entonces por eso dista tanto, es tan opuesta la justicia del hombre con la justicia de Dios. Al tener nosotros una revelación y un entendimiento de cómo Dios proporcionó todo lo necesario para el perdón de los pecados de cada persona, ¿sí? A través de la obra redentora consumada allí en la cruz por medio de Jesucristo, trae todo lo indispensable de manera sobrenatural, como lo es Dios, y usted puede vivir como consecuencia su vida en este mundo en victoria sobre todo lo que le aqueja. Ahora, déjeme aclarar ese término en victoria. No quiere decir que no lo afecten, por ejemplo, las enfermedades. Ellas pueden venir. Que no le afecte de pronto la escasez. Puede que aparezca en el concepto nuestro la escasez. Y yo digo concepto nuestro porque nosotros creemos que escasez es que no tengamos lo acostumbrado. ¿Ven? Y a veces tenemos más de lo que necesitamos. Entonces, escasez no es eso. Escasez es que en la justicia del hombre es exactamente eso, pero en la justicia de Dios, la escasez para sus hijos no existe porque Él provee todo lo que ellos necesitan. Lo que necesitan, no lo que se nos antoja. Es una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles otro ejemplo de la justicia del hombre comparado con la justicia de Dios. Para el hombre, entre más preparado esté, entre más trabaje, entre más títulos obtenga, más remuneración debe recibir. Para Dios, eso no es prioritario. Entonces, si al hombre no le pagan de acuerdo a lo que él cree que merece, pues entonces es injusto. Pero para Dios, todos sus hijos necesitamos lo necesario para vivir y nos proporciona lo necesario y eso se llama abundancia. A algunas personas con el temor de Dios, que saben que Dios los usa, los, les da una gran capacidad de adquirir otras cosas para bendecir a otros. Y de hecho, usted, yo y todos los que le creemos a Dios y queremos vivir como Dios nos enseña, somos bendecidos y nuestra misión en la vida es bendecir. Amén. Él nos bendice, nosotros bendecimos. Ahora, la intención con todo esto que estamos enseñando es que aprendamos nosotros todos a depender de Dios por medio del entendimiento. Es decir, cuando Él me enseña y a mí me queda claro y entiendo que Él quiere llevarme por el camino que Él sabe que es bueno para mí, instruyéndome sobre lo que es verdadero y aún sobre lo que es malo para no entrar en eso, eh, empezamos a depender de Dios, porque nosotros no lo sabemos todo, porque no lo podemos todo. Amén. Y Él quiere que nosotros dependamos de Él, que podamos alcanzar sus recursos cuando estemos en su compañía siempre, a tal punto que su principal recurso para el creyente, que es el Espíritu Santo, que es, entre otras, el poder de Dios en nosotros, sea liberado a través de nuestra propia vida como en favor de los demás. Ahora, mucho repetido en estas transmisiones que Dios no quiso ni quiere que vivamos como lo hemos hecho hasta el día de hoy, sin importar su estatus social, el estrato en el que viva, sus ingresos, sin importar su apellido, sus tradiciones, sin importar nada de esto. Amén. Él quiere que vivamos, que nosotros aprendamos a vivir como Él quiere que vivamos. Y Él quiere que vivamos bien. Bien en su sentido, no en el sentido nuestro. Amén.
Entonces, nosotros, por ejemplo, también nos hemos acostumbrado a vivir en medio del pecado. Y recuerde lo que es el pecado, que ya medio lo dije ahora, pero lo quiero volver a repetir porque es que esto es importante que lo entendamos, hermano. Porque cuando yo le pregunto a la gente, ¿usted cómo define el pecado? ¿Qué es pecado para usted? Y entonces me contestan, lo primero que casi todos me contestan es todo lo que ofende a Dios. ¿Y usted sabe qué le ofende a Dios? Empecemos por ahí. El pecado es no cumplir las leyes de Dios. ¿Y usted sabe cuáles son las leyes de Dios? ¿Y usted sabe qué es lo que Dios dice? ¿O usted cree que la ley de Dios son solo 10 mandamientos y ya? ¿O usted define que Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a un conjunto de normas y leyes que no se pueden romper? Entonces, me doy cuenta cada vez más que la gente no entiende lo que significa pecado. Y el pecado es todo aquello que atenta contra la persona, contra uno mismo, que yo inclusive lo puedo permitir y la mayoría de las veces lo permito en forma espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, toda clase de práctica, creencia, doctrina, tradición que me aleje de Dios y nos lleve a concentrarnos en lo que podemos hacer nosotros los hombres por nosotros mismos. Eso es un ataque espiritual, eso es convencerme de que no necesito de Dios. Y eso me aleja de Dios porque termino convenciéndome de que yo puedo o de que otra persona puede hacer lo que sea por mí y por eso, pues Dios, ¿dónde está? La segunda parte de esa definición de pecado es todo aquello que atenta contra nuestra alma. En otras palabras, lo que nos domina emocionalmente, sentimentalmente, intelectualmente y que nos conduce a actuar de manera errática, violenta, irracional, sin sabiduría, que nos hace daño a nosotros mismos y a los demás. Así creamos que la intención es buena. Entonces, cuando yo dejo que las emociones, los sentimientos que llegan por ciertas circunstancias afecten mi intelecto y sean ellas las que controlen y sean ellas las que me lleven a una acción, un actuar que yo creo que es y no tengo la certeza de que lo estoy haciendo bien o que eso me consume, me controla y me lleva a otras cosas, pues eso se está haciendo simplemente parte del pecado que me quiere afectar en la parte de mi alma. Y la última parte, porque nosotros somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Saben? La última parte consiste en la manera en que hacemos daño a nuestro cuerpo, ya sea por moda, vanidad, ignorancia, presión de los demás o la disposición de mi ser diferente a para lo cual fue creado. Amén. Por ejemplo, matrimonio entre el mismo género o cosas semejantes. Entonces yo lo permito y esto me aleja finalmente de Dios. Entonces eso se llama pecado. Amén. Entonces si entendemos que el ser humano es la obra principal y más hermosa de la creación, de lo hecho por Dios, porque fue lo último que ocupó ese hermoso territorio preparado por Dios por él mismo para que lo ocupara el hombre. Y como fuimos nosotros hechos a imagen y semejanza de él, no siendo otras cosas creadas con esas características, pasamos a ser el objetivo del amor de Dios. O sea, Dios ama toda su creación y por eso la hizo, porque todo parte de su amor. Pero somos nosotros lo único en toda la creación hecho a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando nosotros permitimos el pecado siendo el objeto del amor de Dios, lo que Dios más ama, pues a Dios obviamente no agrada porque ataca a lo que Él ama sin condición alguna. Piense usted como papá mirando a su hijo siendo atacado. Entonces, el pecado tiene la intención de separarnos de Dios de cualquier manera en primera instancia, de hacernos pensar que no necesitamos de Dios, de hacernos pensar que somos correctos, de hacernos pensar que somos buenos, que no necesitamos nada más, que somos supremamente sabios e inteligentes y que no necesitamos de ninguna gente
externo, sino nosotros mismos. Y esa es la intención del pecado, separarnos de Dios, hacernos pensar eso y destruirnos como esa creación especial de Dios para hacer que nosotros destruyamos todo lo demás que Dios nos dio para cuidar. No solo nos destruimos nosotros mismos a los demás, sino a todo lo demás que Dios nos dio para administrar, para cuidar. O sea que eso lo sabemos todos. Si nos ponemos a pensar, ¿sí? Si nos ponemos a meditar en esto, nos damos cuenta de que todos estamos en la misma, hemos aprendido lo malo, porque el pecado abunda, amén, en el mundo. Ahora, entonces ahí podemos ya establecer el ambiente propicio para que Dios aplicara su justicia, su misericordia sobre nuestra justicia, porque para nosotros nuestra justicia es indiferente, nuestra justicia permite, tolera, aguanta, es permisivo en cuanto a muchas cosas como las que acabé de describir. Entonces, con esto de fondo nosotros podemos apreciar mucho mejor lo que es nuestra justicia. Piénselo, ¿sí? Nuestra justicia no es perfecta. Nuestra justicia no es buena. Nuestra justicia está condicionada. Nuestra justicia, nuestra justicia mm, nos autojustifica. Amén. Solo parta usted de pensar en la razón por la cual el hombre quiere, primero, dañarse a sí mismo. ¿Y cómo se daña? Como pues, ya lo he explicado un poquitico, pero nosotros permitimos, puede que no seamos violentos con nosotros mismos físicamente, pero sí permitimos, por ejemplo, decir mentiras, y eso nos daña. O si nos permitimos la ira y actuar bajo el poder de la ira, o permitimos bajo la vanidad, la altivez, el orgullo, o sobre la angustia, o sobre la tristeza, la depresión, y todas estas cosas que finalmente nos van apagando, minimizando, nos van apartando, nos van anulando como seres especiales creados por Dios. ¿Por qué sucede esto? Entonces, si pensamos esto, pues nos vamos a dar cuenta que no solo nos dañamos, sino que bajo esa misma idea, bajo ese mismo pensamiento, dañamos todo lo demás. Amén. Y si no nos importa dañarnos a nosotros mismos, mucho menos nos importa dañar a otros o a dañar la creación como evidentemente lo estamos haciendo. Amén. Entonces, esa es la justicia del hombre. El hombre es injusto. Su justicia es condicionada a sí mismo, a sus intereses, a sus ideales, a su forma de interpretar lo que es justicia. Amén. Y aun cuando quiere pretender ser correcto y quiere aplicar justicia, no lo hace porque su gran debilidad ante la seducción del pecado no se lo permite en total integridad. Por eso la justicia del hombre ante Dios no existe, no lo es. Amén. Solo entonces sirve su justicia. ¿Y por qué solo entonces sirve la justicia de Dios? Hermano, piense, medite nomás. Porque primero, la naturaleza de Dios, Dios es amor, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es todopoderoso. O sea, de Dios salió todo. Amén. Y en esa justicia Dios permitió que aún los ángeles, como nosotros, tuviéramos voluntad. Voluntad es capacidad de decidir bajo un razonamiento. Ahora, ¿Dios nos tiró al mundo sin enseñarnos? No, porque Él enseñó al hombre desde el principio. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto porque no te sirve. Pero no lo obligó. El hombre escogió, eso se llama voluntad. Y el hombre escogió permitir que la maldad entrara a su vida. Amén. Lo mismo que le pasó a Satanás. Satanás creyó que le era suficiente
Él creyó que no necesitaba de Dios, él creyó que era igual a Dios y ocupó un lugar o quiso ocupar un lugar que no podía ocupar. Amén. Pero Dios en su perfección, en su justicia, lo que Él es, su naturaleza, si Dios es amor, si Dios es misericordia, sabiduría, paciencia, perfección, poder, justicia, Él es justo, pues, y me quedo corto en esa definición, podemos entender que Él sí es perfectamente justo. ¿Podrá algún hombre decirle a Dios cómo hacer las cosas o cómo juzgar al hombre? Y recuerdo a Job, por ejemplo, este personaje que es conocido por la paciencia del santo Job. Yo no sé ni siquiera por qué le dicen santo Job, pero es Job. Y cuando uno ve su historia y su vida y toda la tragedia que le sucedió, y en medio de esa tragedia él inicia un diálogo con sus amigos y luego inicia un diálogo con Dios directamente, y Dios le plantea preguntas, lo cuestiona, lo confronta con su vida misma y lo hace entender quién es, quién es Dios. Y Job en una de sus expresiones dice, en el capítulo 4, versículo 17, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Entonces, pues obvio, si la gente no cree que Dios existe, pues Dios no cabe en la ecuación. Pero Job era un hombre consciente de la existencia de Dios. Job era un tipo que meditaba y pensaba y sabía de la existencia de Dios. No solo, y además Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia, pero además Job descubre esto por la observancia de la creación de Dios y se da cuenta que hay un creador, porque él también supo y entendió que no había más de uno. Amén. Por tanto, entonces se hace imperativo para la humanidad, es muy esencial que todos podamos entender cómo opera la justicia de Dios, que es perfecta. Y tenemos que aprenderlo, porque como les dije, nosotros no sabemos lo que es justicia. Queremos emular una justicia, pero no lo logramos hacer. Amén. Ahora, no solo entenderla, sino recibirla, abrazarla. Es como cuando yo entiendo, por ejemplo, las tablas de multiplicar y descubro lo sencillo que es y lo esencial que es para el resto de todos los cálculos, la matemática, cuando yo entiendo y no lo bloqueo, no bloqueo la matemática simplemente porque no me gusta, amén, cuando yo lo entiendo, su esencia y para dónde me lleva, asimismo se me abre todo un mundo de cosas y asimismo funciona esto de la justicia de Dios, cuando yo entiendo cómo opera, en qué consiste, cómo se ejecutó, cómo es Dios que ejecuta esa justicia, cuando yo la abrazo, cuando yo la hago mía, cuando yo me acojo a ella, porque ya fue manifestada en la cruz, en la muerte y resurrección de quien hizo al hombre, quien se hizo, perdón, hombre como nosotros, para enseñarnos que Él es real. La justicia de Dios se manifestó y lo hizo a través de Él mismo, porque fue Dios el de la iniciativa, fue Dios el del plan, fue Dios mismo el que lo desarrolló en Él mismo y él, en su perfección, en su sabiduría y su poder. A la gente le cuesta creer, por ejemplo, que Jesús es Dios encarnado, hecho hombre. Y no, lo que está creer, porque como este Dios tan inmenso que no nos cabe en la cabeza, coge, se limita a un cuerpo como el nuestro. ¿Y cómo es que ese Dios muere en la cruz? ¿Y cómo es que ese Dios resucita? Pero ese es el poder de Dios. Amén. Ese es el poder de Dios. Y algún día en su presencia todo lo vamos a entender. Amén. Perfectamente bien. Pero bueno, yo he hablado de la forma más terrenal que nos podría enseñar cómo es Dios y es el agua en sus manifestaciones y la encontramos
H2O líquida, H2O gaseosa, H2O sólida, hielo, nubes y agua. Pero sigue siendo la misma esencia, H2O. Amén, pero esa manifestación, entonces yo puedo tener agua en nubes, puedo al mismo tiempo tener el agua corriendo, o yo puedo tener el agua solidificada, ¿sí? Y eso es simplemente un diseño de Dios a su imagen, perdón, a su semejanza, amén, y podemos entender más o menos esto que pasó allí en la cruz. Dios allá, pero Dios aquí hecho hombre, y Dios aquí muriendo como hombre, Dios aquí perfecto que se echa los pecados de la humanidad encima, se hace maldito en la cruz, y luego en la cruz muriendo vence al que tenía el poder de la muerte para resucitar victorioso y así otorgarnos su justicia a nosotros. El Señor nos abra el entendimiento para poder comprender esto mucho mejor. Entonces, cuando yo entiendo esto y lo abrazo y lo acojo, ¿qué pasa en mí? ¿Amén? ¿Qué pasa en mí? Jesús es Dios tomando forma de hombre, sujetando toda su inmensidad, su grandeza, a la más mínima expresión que fue su propia imagen materializada, es decir, nosotros, en forma de hombre, sujetándose en esa forma de hombre limitada y humillándose en esta forma de hombre a la justicia del hombre injusto para pagar por los pecados de cada persona en este mundo. Ese es el plan de Dios, esa es la justicia de Dios. Como un ser que no cometió pecado, que no tuvo nada que ver en lo que yo hice, como Él quiere morir por mí en la cruz de semejante manera, porque esa era la manera en que tenía que pasar. ¿Sí? O sea, no debió haber sido así, pero así tenía que ser porque era la manera de vencer a Satanás, el pecado y la muerte. Ahora, pero Jesús, como les digo, no se quedó allá abajo en una tumba, ni siquiera lo encontraron. Él resucitó por el poder del Espíritu Santo, venciendo al pecado, es decir, el origen del pecado, que es el arma del quien también fue vencido en la cruz, que es Satanás, para quitar a la vez ese poder del pecado en nosotros, que es la muerte o la separación de Dios eternamente. Entonces, estos tres fueron vencidos allá en la cruz. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Y esto es la justicia de Dios aplicando. Amén. No es que usted ya dejó de pecar, pero el pecado, no los pecados, el pecado, lo que era causa de separación entre los hombres y Dios, fue quitado. Ahora, usted está, digámoslo, con un cuerpo que tiende al pecado, ¿sí? Y seguramente usted va a fallar. Pero el punto no es fallar y seguir fallando porque no hay nada que hacer. El punto es entender que también en esa justicia yo recibo el poder del Espíritu Santo que me revela lo que es malo, lo que es el engaño de Satanás para volverme a hacer caer y estar en la misma práctica consciente de todo, sin entender hacia dónde voy. Y eso me puede llevar lejos de Dios. Por eso Él me dice, no lo hagas más, concéntrate en mí, vive como el ejemplo que nos daba Cielo. O sea, en los tiempos en que nosotros nos sentimos, estoy pasando, hay gente que dice esto, estoy pasando por un desierto, es que no siento que pueda orar, es que no siento ni ganas de orar ni de leer la Biblia. Hermano, usted no está metido con Dios, usted está metido en los asuntos terrenales. Pero cuando usted deja un momento los asuntos terrenales y se inclina allí ante Dios y usted se doblega y empieza a hablar con Él y entregarle, Señor, me siento vacío, no he tenido ganas, Señor, yo quiero estar más contigo, yo quiero, Señor, que tú llenes mi vida, que me enseñes más, quiero agarrarme de ti, y empieza a alejarse ese desgano. Amén. Entonces, porque la intención de Satanás es que usted esté así, postrado, como que sin esperanza, como que solo en la vida, pobrecito, como esa canción que me hace acordar de un hombre que dice, como el siervo busca por las aguas o clama por las aguas, así mi alma clama por ti, Señor. Eso parece una persona que no conoce a Dios, una persona que no tiene
esa relación con Dios, porque si tuviera esa relación con Dios ya no está en un desierto, sino que está comiendo del banquete que Él sirve a la mesa. Entonces, cuando entendemos nosotros todo esto, cuando lo hacemos nuestro, porque eso es lo que desea Dios, o perdón, cuando usted anhela estar más completo, más pleno, que finalmente es lo que todos deseamos, amén. Allá en el fondo del corazón nosotros necesitamos paz, necesitamos además sentirnos amados, sentirnos perdonados de todas nuestras faltas y tan amado que recibe la buena noticia de una esperanza de vida verdadera, nueva, de eterna, donde ya las cosas van a ser diferentes, donde todo es perfecto. Podemos vivir con esta esperanza, con esta certeza. Podemos vivir en este mundo de una manera diferente. Ya lo vivimos con, digámoslo, no sé si es la palabra apropiada, pero lo vimos con optimismo, con alegría, viendo cómo el poder de Dios se manifiesta a través de sus hijos que le han creído y llevándole a otros esta misma esperanza. Entonces usted puede tener momentos donde realmente no reciba lo mismo que antes, pero yo le aseguro, hermano, que aunque usted sienta que eso es escasez, Dios no va a permitir que usted pase más necesidad de la que puede resistir. Amén. Aunque usted de pronto su cuerpo se enferme, no su alma, pero su cuerpo se enferme y sea una enfermedad que lo quiera ya quitar, despojar de este cuerpo, en medio de todo esto usted tiene una esperanza de vida que lo aferra y dice, Señor, voy a estar contigo. Y entonces le da, ya sabe para dónde va y tiene una certeza que lo anima en medio de estas dificultades. Amén. Eso es vivir por fe y en fe. Jesús ha sido misericordioso con nuestra injusticia para no acordarse más de nuestros pecados. Por eso fue que lo hizo. Mire, volvamos allí, vamos a Hebreos, esta escritura la cité hace 8 días. Vamos a Hebreos 10, versículos 15 al 18. Y póngale cuidado a esto. Aquí, estos 3 versículos nos dan mucho de qué hablar, pero el énfasis que quiero hacer es muy sintético acá, es muy específico. Y dice así, verdaderamente el Espíritu Santo también nos declara, el Espíritu que mora en uno cuando uno cree a Dios y Dios se lo concede. Esto no es algo que usted experimente por las emociones, no, esto es por fe. ¿Amén? Y el Espíritu está allí y el Espíritu comienza a revelar lo que Dios nos quiere revelar. Amén. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y recuerde, el autor de Hebreos está citando allá en el Viejo Testamento al profeta. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Paréntesis. Recuerden que hablábamos de al poner sus leyes y sus leyes en nuestros corazones, en nuestra mente, quiere decir el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar. Todo lo que Dios dice es ley, se cumple. Amén. No son 10 mandamientos. En fin, versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Coja su Biblia o coja esto aparte, póngalo en un sitio donde usted lo pueda leer todos los días. Dios nunca más se acuerda de mis pecados y de mis transgresiones. Nunca más. Ahora, es porque Dios lo puede hacer, porque Dios es todopoderoso. ¿Amén? Y Él nunca miente. Entonces Él dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque ya nos dio el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en usted significa que usted ha sido sellado para Él. Nadie puede violar ese sello. ¿Amén? Pero eso implica que usted también va a iniciar una relación con Él de entendimiento, no de leyes, de normas, de tradiciones, de condiciones, sino de entendimiento. Y el Espíritu Santo le va a empezar a revelar lo que usted lee de la palabra. Porque recuerde que la palabra
es lo que Dios quiere que sepamos y entendamos de Él hasta el momento. Amén. Entonces, es la manera, es decir, usted entiende el amor de Dios, usted entiende lo que Él hizo por usted, por amor a usted. ¿Cómo le vas a responder? ¿Cómo quieres conocer a este que dio su vida por ti? Amén. Versículo 18. Pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y una vez más clama a Dios para que usted pueda comprender la magnitud de esta declaración. Pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, ¿quién le está diciendo que no se acordará más de sus pecados y sus transgresiones? Es Dios mismo. Y Dios dice, donde hay perdón, si yo ya te perdoné y tú entendiste mi perdón y tú entiendes que nunca más me vuelvo a acordar de tus ofensas, de tus pecados y pecados pasados, presentes y futuros, nunca me voy a acordar de ellos. Ya no hay más nada que hacer, solo eso, entenderlo. Pero si usted cree que hay algo más que usted puede hacer, usted no ha entendido. Entonces, no es que Dios se volvió tan blando con nuestros pecados. No, hermano, Dios sigue siendo, como dicen los ángeles que le adoran de día y de noche allá en el cielo. Santo, santo, santo. Amén. Es que simplemente Dios entiende nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, pero también entiende su poder, también entiende su justicia y por eso la aplicó. Porque sabe que la única manera de que podamos mantenernos junto a Él es cubriéndonos con su justicia. Él nos abriga, nos protege, nos cubre con su justicia. Por eso Jesús fue condenado, azotado, injuriado en la cruz una sola vez y para siempre, porque su justicia es una y es para siempre. No hay otra ofrenda. Amén. No hay nada que alguien pueda hacer. Ya se hizo. Y esto es para siempre. Ya no va a tener más en cuenta nuestros pecados, pero pide a cambio que vivamos como ahora nos enseña a través de la revelación de su voluntad que está escrita. ¿Por qué? No que no tienes que cumplir leyes y cosas y condiciones. Hermano, escuche, escuche. Si está entendiendo que lo que Dios enseña es lo bueno para nosotros, es lo agradable para nosotros, es lo perfecto para nosotros. Si usted entiende que lo que Él nos enseña es el cómo el pecado, todo lo que atenta contra usted, quiere separarlo de Él, y si usted entiende que Él aún así le dio a usted voluntad para que usted escogiera, la respuesta lógica sería, yo quiero ese que me dio la vida, que dio la vida por mí, que me perdonó, que nunca más se va a acordar de mis pecados. Yo quiero estar junto a Él, yo quiero conocerlo, yo quiero su protección, yo quiero su provisión, porque además, dentro de todo lo que Él enseña está lo que Él quiere darnos, hacer por nosotros. Amén. Entonces, eso que Él nos enseña es la revelación de su voluntad para nosotros, que está escrita, que es buena, agradable y perfecta. Pero recuerde, vuelvo y lo insisto, no se trata de sujetarse a cumplir leyes, ordenamientos de hombres, normas, a vivir bajo condenación porque nos equivocamos, a que usted tiene que hacer exactamente lo que los pastores digan. Hermano, infortunadamente los pastores nos hemos equivocado en la gran mayoría, porque le enseñamos a la gente tradiciones religiosas, eclesiásticas. Le enseñamos a la gente conceptos errados que no son. Le hemos enseñado a la gente que tienen que hacer una cantidad de cosas para poder llegar a aspirar a algo. En fin, y eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo enseña la Biblia. Entonces, yo le doy gracias a Dios, y no porque esté ahora aquí, entonces quiera justificar mi presencia aquí, porque yo todo lo que hicimos en la iglesia, los miembros de nuestra iglesia lo saben.
lo hicimos en obediencia a algo que Dios venía impulsando en el corazón mío, pero hoy entiendo ya la razón del por qué. Y es precisamente para que saliéramos de ese formato y nos dedicáramos más a enseñarle a la gente quién es Él. Amén. Entonces recuerde, no se trata de leyes, normas, conjunto de condiciones y cosas que tengo que hacer. eh, Tratar de aspirar a una membresía en una congregación, pertenecer a un club de estos gigantes para hacer algo en la vida. No se trata de nada de eso, hermano, sino de que conozcamos a Dios, lo entendamos bien y aprovechemos lo que Él nos enseña. Es acogernos a su amor, es aprender a doblegar nuestra sabiduría, nuestra justicia que está viciada, porque hemos vivido en medio del pecado, y ante su sabiduría que nos enseña a evitar el pecado, dándonos las razones entendibles por nuestra inteligencia para que haya perfecta comprensión y así podamos entonces proceder con sabiduría. Mire cómo funciona la justicia de Dios y sé que esto lo va a sorprender. ¿Sí? Dios sería injusto si se acordara de nuestros pecados cuando precisamente se acordó de todos nuestros pecados cargándolos sobre el que murió en la cruz. Es decir, si Él mismo, haciéndose hombre, muere en la cruz por el perdón de los pecados de todos, sería injusto que ahora se acordara de nuestros pecados, cuando Él lo que hizo fue morir para el perdón de nuestros pecados, morir y resucitar. Por eso hoy nos dice que ya no se acuerda de nuestros pecados, porque ese es el objetivo del nuevo pacto. Amén. Hacernos a nosotros, que somos injustos, aprobados ante Él para que seamos depositarios de todos los beneficios de su amor, de su perdón y de su inmensa e infinita misericordia. En la Biblia hay una historia muy linda, aun cuando fue dolorosa en gran parte para el protagonista que fue José, donde nosotros podemos aprender o apreciar más terrenalmente la forma como Dios opera en su justicia. Voy a leerlo. Por favor, no se deje confundir o distraer ahorita. En Génesis capítulo 50, versículos 15 al 21. Génesis 50 es el último capítulo del libro de Génesis. Versículos 15 al 21. Y mire esto, ponga atención a la historia. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré, a vosotros y a vuestros hijos. Así les consoló y les habló al corazón. Esto es bien lindo, hermano, pero lo que hay aquí, lo que vivió José desde casi su infancia hasta el inicio de su adultez, no fue para nada agradable ni esperanzador. Podríamos decir comúnmente, cuando no tenemos conocimiento de Dios, que habría sido olvidado José por Dios. Pero al igual que Job, Moisés, Abraham, David, Noé y muchos más comprendieron que Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, ellos aprendieron a confiar en Dios, estos hombres.
a sujetar sus emociones, su inteligencia, su voluntad al deseo de Dios, que les iba enseñando, y de esa manera pudieron comprobar que todo era para su bienestar y el de los suyos. ¿Ven? Tal vez no sea agradable lo que uno esté viviendo, pero cuando uno confía en Dios, como hicieron estos hombres, Dios se glorifica. O sea, Dios encamina todo, no para sentirse más Dios, sino para que la gente viva mejor, entienda quién es Él y se agarre de Él. Yo creo que José, tal vez José es el tipo de Jesús más claro que hay en la Biblia, donde nosotros podemos apreciar, por ejemplo, cómo fue amado por el Padre, pero rechazado por sus hermanos. En Jesús, el Padre halló complacencia en él, fue amado por Dios, pero fue rechazado por sus hermanos, los judíos. El padre de José lo envió a una misión y los hermanos se lo llevaron y lo vendieron. José fue vendido por 20 monedas de plata. Jesús fue enviado por el Padre con la misión de redención, de sanación, de restauración, pero fue vendido por su mismo pueblo, sus hermanos judíos, por 30 monedas de plata. La humanidad hoy, o digámoslo, los creyentes, muchos, escuchan que Jesús los perdonó y que no se acordará más de sus pecados, pero como que todavía no lo creen. Viven atados a la condenación, a la culpa, a los procedimientos, a los sacrificios y a la consecuencia que todo eso trae en la vida. Resentimiento, frustración, odio, venganza, avaricia, depresión, codicia, inmoralidad de todo tipo, es decir, esclavitud. No viven en la libertad que el saberse perdonados y amados les produce. Lo mismo pasó con los hermanos de José, como lo leímos en la escritura. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no creyeron en el perdón genuino de José, porque ya se habían visto con él, fueron con su padre, fueron perdonados. Pero ellos pensaron que José los había perdonado porque su papá, el padre de todos ellos, todavía estaba vivo. Pero cuando muere el papá, pensaron que José tal vez pudiera haber guardado rencor en su corazón hasta el día en que muriera su padre y luego se vengaría de todos ellos. Y por eso hasta mintieron y mandaron un mensaje que el padre no había enviado. Ustedes recuerdan que ellos dijeron, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. ¿Ven? Era tanta la culpa, era tanta su condenación, era tanto lo que desataba este pensamiento en ellos, que fíjense lo que los indujo a no creer, a dudar, a llenarse de temores, de miedos, a clamar, inclusive estaban hasta dispuestos a ser esclavos de su hermano. Si Dios no se acuerda de nuestros pecados, no importa el calibre de ellos, hermano, porque usted si quiere seguir, porque yo le pregunto, ¿cuál es la razón de que usted quiera seguir recortándolos? Pero además dándole tanto énfasis al pecado, ¿ven? Dejando que la consecuencia de ese recuerdo del efecto del pecado eh, comience a producir en usted mismo una serie de pensamientos y de actitudes que finalmente comienzan a separarlo a usted de Dios, al pensar que usted no es digno de su perdón. Entonces muchos comienzan a hacer cosas y sacrificios y ayunos y oraciones interminables y todas estas cuestiones. Y no es que esté diciendo que eso esté mal, pero por qué lo está haciendo. Amén. Y lo único que Dios no va a perdonar de usted, hermano, es que usted no le crea. Piense en la razón del por qué. Porque si a través de la revelación de su voluntad, que está expresa en su palabra, nos está enseñando todo lo que hizo para que podamos entrar en su reposo, es decir, su perdón, y lo que produce ese perdón, y usted no lo cree,
pues usted mismo está decidiendo su destino y no aceptando lo que Dios quiere para usted. Así que usted se somete a su propio deseo y no al deseo de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que hizo llorar a José? Porque ahí lo dice en la escritura. Y José lloró cuando oyó esto de los hermanos. Fue la tristeza de saber que sus hermanos no creyeran que él los había perdonado con un corazón puro. No hay que agregarle nada más, no hay que hacer nada más, solo creerle a Dios. Eso es lo que también entristece el corazón de Dios, de nuestro Padre Celestial. Nos lo ha revelado, pero muchos todavía no viven esa libertad de saberse perdonados, amados y predestinados a una vida nueva. Hermano, le agradezco mucho que haya estado allí prestando atención y lo invito a que le pida a Dios de todo corazón que comience a sanarlo en su corazón. Si usted nunca ha entregado su vida a Dios, nunca ha orado para recibir ese perdón de Dios, si usted no ha creído que Dios lo ama, pues yo lo invito a que ore conmigo ahora mismo y pídale a Dios sobre todas las cosas que comience a enseñarle, a revelarle, pero lea, pero ore, hable con Él. Amén. Lea la escritura y Él le va a dar sabiduría. Ore conmigo y hagamos esta oración juntos. Solamente aclare sus pensamientos, solamente concéntrese. Usted está aquí con Dios, Dios está aquí en presencia nuestra. Y solo dígale, Señor, desde lo más profundo de su corazón, Señor, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados, porque nunca más te acordarás de ellos. Y es lo que creo, que tú moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Te pido que me des, Señor, la sabiduría, el entendimiento y la revelación de tu deseo para mí, para que yo pueda descansar, apoyarme en ti y cada vez más abrazarte más y más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más a todos los que nos han acompañado y nos siguen acompañando y nos siguen ayudando. Que Dios Padre Todopoderoso derrame sus grandes bendiciones sobre sus vidas. Que Dios multiplique su bondad conforme a su fe. Que Dios sane las heridas de sus corazones y que sane las heridas de sus cuerpos, las enfermedades, porque por eso Él murió en la cruz. En Cristo Jesús somos sanos, somos libres, prosperados, victoriosos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.